Seguro que te ha pasado. Vas a El Corte Inglés, a MediaMarkt o miras en Amazon buscando una buena olla o una sartén de acero inoxidable que te dure toda la vida. ¿Quieres jubilar ese teflón que ya se está levantando? ¿O estás harto de tirar sartenes baratas que se curvan en la inducción al año de comprarlas? Encuentras una pieza preciosa brillante, y al darle la vuelta ves un número grabado en el fondo. 1810. El vendedor te lo repite como si fuera un mantra sagrado, la caja lo destaca en grande y tú das por hecho que ese número significa algo real. Piensas que hay un regulador en consumo, un inspector de sanidad o un control de calidad europeo estricto que analiza el metal antes de que llegue al lineal de la tienda. Pues lamento decirte que no es así. Hoy en día ese número es, en gran parte, puro marketing. No es una certificación oficial del Gobierno de España, ni una calificación de la Unión Europea. Es simplemente un cuño que el fabricante pone ahí porque le da la gana. Nadie lo verifica en la aduana de Valencia o de Algeciras. Nadie analiza lote por lote el cromo y el níquel. La olla que acabas de comprar por 40 euros puede tener exactamente lo que dice la etiqueta o algo completamente distinto. Y a simple vista es imposible saberlo. El sector de la importación masiva lleva 15 años beneficiándose de este vacío. Hoy te voy a contar qué significaba de verdad ese número, cuando se usaba con honestidad, y qué significa ahora. Te explicaré por qué esa batería de cocina barata, que ves en un hipermercado o en un catálogo de descuento, puede tener menos níquel que los cubiertos antiguos que tu madre compró hace 40 años en las galerías de su ciudad. Al final de este vídeo, te daré 3 pruebas sencillas que puedes hacer esta misma noche en la encimera de tu cocina para saber, en menos de un día, si el acero que tienes en la mano es oro puro o gato por liebre. Y de paso, a mitad de camino, te voy a desmontar el famoso truco del imán que todo el mundo recomienda en internet y que, técnicamente, está mal. Quédate conmigo. Para entender cómo hemos llegado hasta aquí, tenemos que viajar a los años 20 del siglo pasado. En las acerías metalúrgicas se intentaba resolver un problema crónico del menaje de cocina. El hierro se oxidaba si no se cuidaba al milímetro, el cobre reaccionaba con los ácidos de la comida y los baños de estaño terminaban saltando con el uso. Buscaban un metal que no se manchara, que resistiera la corrosión y que no contaminara los alimentos. Y dieron con una receta perfecta. Un 18% de cromo para evitar el óxido y un 10% de níquel para darle resistencia estructural y aguantar el ataque de los ácidos. El 72% restante era hierro con trazas de carbono y manganeso. A esta receta se la catalogó industrialmente como acero inoxidable tipo 304, el estándar para el contacto con alimentos. Funcionó tan bien que, para los años 50, cualquier cocina profesional, hospital o comedor escolar utilizaba ollas, fregaderos y encimeras de acero 304. Era un metal neutro, apto para el lavavajillas y tan duradero que sobrevivía al propio edificio. Los fabricantes de menaje empezaron a grabar en el fondo de sus productos la abreviatura de esa receta. 1810. Era la misma fórmula industrial de confianza, pero su escalada para las cocinas de casa. Durante décadas, ese sello iba a misa. Las marcas tradicionales compraban el acero a fundiciones locales que analizaban la composición de cada colada. El cuño no era un certificado estatal, era la palabra del fabricante. Y en esa época, la palabra de una marca de prestigio solía bastar. Pero ahora entramos en la parte que nadie te va a contar en la sección de hogar de una gran superficie. No existe ninguna ley específica en España ni en la Unión Europea que obligue a que una olla con ese cuño contenga exactamente un 10% de níquel en su aleación interna. Las autoridades sanitarias regulan los límites de migración, es decir, cuánto metal puede pasar a los alimentos, pero no van a la fábrica a comprobar la receta metalúrgica exacta de la estructura. El sello funciona como lo que los abogados llaman un término estándar del sector. Existe porque la industria lo usa, no porque una entidad independiente lo esté verificando de oficio. Cuando una fábrica en la provincia de Guangdong, en China, estampa esos números en el fondo de una cacerola y la mete en un contenedor rumbo a un almacén de distribución en Madrid, ningún funcionario de aduanas realiza un análisis químico del metal. El producto entra con su documentación de trámite. Una aleación de segunda categoría puede llevar exactamente el mismo sello grabado que una de primera calidad, y nadie en el puerto va a notar la diferencia. Muchas de las ollas que ves en las estanterías de las grandes cadenas o en plataformas online
provienen de un puñado de megafábricas asiáticas que suministran a 20 marcas distintas que te suenan de haberlas visto en anuncios. La marca que ves en la caja es, a menudo, solo una pegatina decorativa. El metal que hay debajo es el que el comprador haya decidido pagar. Algunos importadores exigen acero 304 auténtico para las líneas premium que van a tiendas de gama alta. Pero ese mismo importador, bajo la misma marca, puede encargar una composición mucho más barata para los sets en oferta que se venden en los pasillos de descuento. Misma fábrica, misma prensa, mismo diseño visual, pero distinto metal. Ese metal más barato tiene su propio nombre técnico. Acero tipo 200, el acero inoxidable Adleso 1 es de la misma familia. Se pule igual, brilla igual y pesa prácticamente lo mismo en la mano. A la vista no los distingues ni en 1.000.000 de años. La diferencia real está en el interior. El tipo 201 reduce el níquel del 10% a apenas un 4 o 5%. Y para que el metal no se vuelva inestable sin ese níquel, el fabricante añade manganeso que es muchísimo más barato. A mediados de la década de los 2000, cuando el precio del níquel se disparó en la Bolsa de Metales de Londres alcanzando máximos históricos, el acero 201 se convirtió en el rey de las fábricas de menaje de bajo coste. Hoy en día está por todas partes, en las baldas inferiores de los hipermercados, en los juegos de cocina ultra baratos de las tiendas de oportunidades, y en esos sets de Amazon de 60 euros con nombres de marcas impronunciables. El embalaje te grita acero inoxidable 1810, con letras grandes en el frontal. Pero si cogieras esa sartén, cortaras un trozo y lo mandaras a un laboratorio metalúrgico, el resultado daría tipo 201. Un 5% de níquel, un 12% de manganeso y nada que ver con el equilibrio del 1810 real. ¿Y por qué debería importarte esto a la hora de cocinar? Porque el acero 201 se corroe más rápido. El auténtico 304 no sufre alteraciones cuando reduces un tomate frito casero a fuego lento durante 2 horas. El 201, en cambio, empieza a sufrir microporosidades. Al principio, son microscópicas y aparecen tras un año de usar la olla con alimentos ácidos, vinagre, limón, vino blanco o salsas de tomate. Donde el metal se debilita, queda expuesto, y donde queda expuesto, hay migración. El acero 304 libera cantidades minúsculas y totalmente seguras de níquel y cromo, monitorizadas desde hace décadas. El 201, sin embargo, puede liberar níquel, cromo y manganeso en proporciones distintas. El manganeso es un mineral necesario en trazas en nuestra dieta, pero los estudios industriales sobre exposición severa a largo plazo aconsejan mantener las emisiones bajo control. Por supuesto, esas cacerolas baratas no llevan la etiqueta de acero 201. Llevan el cuño del acero bueno porque el marketing sabe perfectamente que el cliente busca la seguridad del 1810. Como la normativa vigila el producto final pero no la receta de la aleación en origen, la olla barata se apropia del número de la olla buena, y tú te lo llevas a casa sin saberlo. Aquí es donde la industria nos la cuela doblada, y por eso tenemos que abrir los ojos de una vez por todas antes de pasar la tarjeta por el datáfono. Vamos a desgranar esos casos concretos, esas trampas envueltas en cajas brillantes que inundan los lineales de nuestras tiendas y marketplaces en España, diseñadas no para durar en tu cocina, sino para romperse justo cuando expira la garantía legal. Empecemos por un gigante que todos conocemos y que encontramos al entrar en casi cualquier hipermercado Carrefour, Alcampo o en las promociones directas de Amazon.es, Tefal. Esta marca pertenece al coloso francés Groupe SEB, una matriz gigantesca que también controla nombres históricos de nuestro entorno como Rowenta, Moulinex o la mismísima Krups. Tefal construyó su imperio sobre el concepto de la comodidad. La sartén que no se pega, el famoso círculo rojo en el centro, el termospot, que te avisa cuando está caliente, y esos revestimientos oscuros que prometen cocinar sin una gota de aceite. El problema llega cuando analizamos qué hay debajo de esa promesa y cómo afecta al bolsillo del consumidor español a medio plazo. La queja principal no es nueva, pero sigue siendo sangrienta. La durabilidad real de sus capas antiadherentes basadas en PTFE, el politetrafluoroetileno, comúnmente conocido por el gran público como teflón. Aunque la industria se ha visto obligada a retirar el PFSOA por normativas europeas debido a su toxicidad e impacto ambiental, el núcleo del problema sigue siendo el mismo: la obsolescencia mecánica del recubrimiento. En las sartenes de gamas medias y bajas de Tefal,
Las que sueles comprar por 18 o 25 euros en una oferta de pasillo. El grosor de esa base de aluminio suele ser extremadamente fino. A veces apenas llega a los 2,5 milímetros. ¿Qué pasa en una cocina española típica donde la inducción o la vitrocerámica dan un golpe de calor directo y seco? El metal fino sufre un choque térmico brutal. La base se deforma, se curva por el centro, haciendo que el aceite se desplace hacia los bordes, y el revestimiento antiadherente empieza a cuartearse. En la práctica, al cabo de 12 o 14 meses de uso real cocinando tortillas de patatas, carnes a la plancha o recalentando guisos, la superficie pierde sus propiedades. Se raya con facilidad microscópica, y el teflón se levanta en pequeñas escamas que terminas ingiriendo con la comida. Si hacemos la matemática financiera que tanto le duele al departamento de marketing, el cálculo es demoledor. Una sartén de este tipo de 24 euros que te dura un año útil te cuesta, evidentemente, 24 euros por año de servicio. Parece poco, pero si multiplicas eso por los próximos 10 años te has gastado 240 euros en un ciclo infinito de comprar, usar, estropear y tirar chatarra al contenedor amarillo. Has pagado el precio de una pieza de alta ingeniería profesional para terminar cocinando sobre un aluminio deformado que contamina tu cena. Y es si crees que esto ocurre únicamente en las sartenes baratas del súper. Hablemos de lo que ocurre cuando decides gastar más dinero buscando diseño estatus. Seguro que has visto en Instagram, en tiendas de decoración selectas o en las zonas Primo el Corte Inglés, esas sartenes y ollas de la marca holandesa Brabantia. O las famosas colecciones de estética nórdica con revestimientos cerámicos de colores pastel. El marketing aquí es sutil y perverso. Te lo venden como la alternativa ecológica, saludable y libre de químicos tradicionales. La realidad técnica es que la inmensa mayoría de estos revestimientos cerámicos de colores llamativos utilizan una tecnología llamada Sol-Gel, un proceso químico que crea una capa de sílice sobre la superficie del metal. Estéticamente son una delicia para los ojos, pero en el laboratorio de la vida real, su rendimiento decae a una velocidad pasmosa. El poder antiadherente de la cerámica barata dura un suspiro. Las quejas de los usuarios en foros de consumo europeos coinciden al milímetro. Durante los primeros 3 meses todo desliza de maravilla, pero a partir del 6º mes, los poros microscópicos de la cerámica se saturan con las grasas carbonizadas de los alimentos. El huevo empieza a pegarse, la limpieza ya no es tan fácil y el mango, que muchas veces está unido por remaches de aleaciones ligeras o plásticos termoestables imitando madera, empieza a bailar. Estas sartenes o cacerolas suelen rondar los 45 o 55 euros por pieza. Si una sartén de diseño de 50 euros pierde su utilidad real a los 2 años porque ya no hay quien cocine en ella sin que se agarre la comida, estamos hablando de un coste de 25 euros por año de servicio. Estás pagando una suscripción anual de lujo simplemente por tener un color bonito en el fogón. Es un sinsentido económico. Hablemos ahora de los pequeños electrodomésticos, donde la trampa de la ingeniería frente al marketing es todavía más flagrante. Un caso paradigmático que genera frustración en miles de hogares españoles son las batidoras de vaso y robots de cocina de marcas masivas como Secotec o las líneas de bajo coste que compiten en MediaMarkt o Worten. Estas marcas han democratizado la tecnología, metiendo pantallas táctiles, conectividad Wi-Fi y 1000 funciones automáticas en aparatos que cuestan una fracción de lo que valen las marcas profesionales. Pero la física y la metalurgia no entienden de ofertas. Cuando desmontas uno de estos aparatos que ha dejado de funcionar sospechosamente a los pocos meses de vencerse la garantía, la radiografía interna revela la verdad. El marketing te habla de motores de alta potencia de 1500 vatios y de cuchillas con recubrimiento de titanio. Lo que no te dicen es que los engranajes de transmisión, el punto crítico donde el eje del motor conecta con el vaso para triturar la comida, están fabricados de plástico o de polímeros de nylon inyectado en lugar de acero mecanizado. Cuando intentas hacer una masa espesa para croquetas, triturar garbanzos para un hummus o picar hielo de forma continuada, el motor genera un par de fuerza brutal. El metal del eje se calienta, el engranaje de plástico se desgasta, los dientes se barren y el aparato queda completamente inservible. El motor sigue sonando, pero las cuchillas ya no giran. Y aquí viene el golpe de gracia del retail moderno: la ausencia planificada de repuestos accesibles.
Si vas al servicio técnico oficial o intentas buscar la pieza en plataformas de recambios en España, descubres que la transmisión no se vende suelta, o que el coste del bloque del motor con la mano de obra supera el precio de comprar un aparato nuevo completo. Una batidora o procesador de este tipo puede costarte unos 90 euros. Si se rompe a los 3 años porque el engranaje interno de plástico se ha desintegrado, el coste es de 30 euros por año de servicio. Y lo peor no es solo el dinero. Es la sensación de impotencia al tener que tirar a la basura un bloque de plástico y electrónica impecable por fuera. Simplemente porque decidieron ahorrar 12 céntimos metiendo una pieza de plástico donde correspondía una de metal. CIE. Este tipo de análisis honesto, directo y sin pelos en la lengua es lo que necesitas para defender tu bolsillo. Dale al botón de suscribirte ahora mismo. Alguien tiene que leer la letra pequeña del catálogo y destripar los componentes internos, porque ni el vendedor de la tienda ni el folleto brillante de la estantería lo van a hacer por ti. Déjame en los comentarios si alguna vez has tenido que tirar un aparato casi nuevo por culpa de una maldita pieza de plástico rota. Guardaba para el final de esta sección el golpe más duro. El caso más cínico de cómo una marca legendaria que construyó su reputación sobre la robustez eterna puede caer en las garras de la maximización del beneficio trimestral. Hablo de Pyrex. Durante casi un siglo, el nombre Pyrex fue sinónimo de indestructibilidad en la cocina. Tu abuela tenía esas fuentes de horno rectangulares donde preparaba el asado de los domingos, que pasaban del congelador al horno precalentado a 200 grados sin inmutarse. Eso era posible porque Pyrex fabricaba originalmente todas sus piezas con vidrio de borosilicato, una mezcla de sílice y óxido de boro que tiene un coeficiente de dilatación térmica extremadamente bajo. Soportaba los choques térmicos más salvajes sin romperse. ¿Qué ocurrió? La marca sufrió un proceso de fragmentación y absorciones corporativas. En los mercados americanos y en ciertas líneas de exportación masiva que llegan a Europa a través de grandes plataformas y outlets, la composición cambió drásticamente sin que cambiara el logotipo de la caja. Sustituyeron el costoso vidrio de borosilicato por vidrio de cal sodada templada. El vidrio templado es más barato de producir y resiste bien los impactos mecánicos verticales. Si se te cae al suelo, aguanta el golpe, pero su resistencia al choque térmico es infinitamente inferior a la del borosilicato. En la práctica, si sacas una de estas fuentes modernas de cal sodada del horno y la apoyas sobre la encimera de granito de tu cocina, que está un poco fría, o si le cae un chorro de agua del grifo mientras está caliente, la tensión interna rompe el equilibrio térmico y la fuente literalmente estalla, explosionando en miles de fragmentos de cristal por toda la cocina. Hay investigaciones y reportes de asociaciones de consumidores que documentan este cambio de material y los accidentes derivados. Lo sangriento es que en el embalaje siguen usando tipografías clásicas y promesas de resistencia que evocan la calidad de antes, jugando con la memoria colectiva del consumidor español que confía en el nombre que vio en casa de sus padres. Una fuente de horno moderna de este tipo puede costar unos 15 euros en cualquier hipermercado. Si salta por los aires al segundo año, debido a un choque térmico ordinario, el coste aparente es de 7,50 euros por año de servicio. Pero el riesgo real de acabar en urgencias por un cristalazo o de perder la cena del domingo no se puede medir en dinero. El vacío de la honestidad corporativa se hace evidente cuando el número o la marca se mantienen idénticos. Pero la materia prima que justificaba su fama ha sido sustituida por una alternativa barata para engordar los balances financieros de un fondo de inversión. Afortunadamente, no todo en el mercado actual es humo de marketing ni obsolescencia programada. Existe un oasis de marcas y productos que deciden bajarse de la rueda del consumismo desechable y seguir fabricando homenaje con la mentalidad de las cosas hechas para durar generaciones. No esperes ver estas marcas patrocinando de forma agresiva a influencers de moda en redes sociales. Su mejor publicidad es el peso del metal en la mano y la satisfacción silenciosa de quien lleva utilizándolas 20 años sin un solo problema. Vamos a analizar las opciones reales que tienes a tu alcance en España, ordenadas desde lo más accesible y democrático hasta las piezas premium de alta ingeniería. Empecemos por la base. Por una opción que es historia viva de la industria metalúrgica española, y que puedes encontrar con facilidad en ferreterías de barrio.
tiendas de suministros de hostelería o plataformas como Amazon.es, Lacor. Fundada en Vergara, Guipúzcoa, a mediados del siglo pasado, esta empresa familiar ha surtido durante décadas a los restaurantes y casas del norte de España antes de expandirse por toda la península. Si buscas una cacerola o una olla de acero oxidable honesta, su línea Lacor Chef o Lacor Pro es el ejemplo perfecto de ingeniería sensata sin florituras. Cuando coges una cacerola Lacor Chef de acero inoxidable, lo primero que notas es un peso contundente, muy alejado de la ligereza sospechosa de las baterías de oferta de los hipermercados. Técnicamente, utilizan acero inoxidable tipo 304 auténtico, certificado bajo normativas europeas. Con un grosor de pared real, de casi 1 milímetro de acero macizo, y un fondo termodifusor tipo sándwich, donde una gruesa capa de aluminio puro va encapsulada entre dos capas de acero, que llega hasta los 5 o 6 milímetros de espesor. Esto garantiza que el calor se distribuya de forma completamente uniforme por toda la base, evitando esos puntos calientes que queman el sofrito en las cocinas de gas o de inducción. Los mangos y asas de estas ollas no llevan plásticos ni embellecedores. Son varillas de acero inoxidable macizo unidas al cuerpo mediante soldadura por puntos de alta resistencia. Puedes meter la olla directamente en el horno a 250 grados para terminar un guiso, o lavarla en el lavavajillas industrial 1000 veces, que la pieza seguirá exactamente igual que el primer día. Pasemos a la matemática del coste por año de servicio, que es donde esta marca barre por completo a la competencia barata. Una olla recta de la línea Lacor Chef de 24 centímetros de diámetro ronda los 45 o 50 euros en el mercado español. Es una pieza diseñada para un uso intensivo en hostelería, lo que significa que en una cocina doméstica tiene una vida útil estimada de, como mínimo, unos 30 años sin perder propiedades ni sufrir porosidades en el metal. Si divides 50 euros entre 30 años de uso real, el coste es de apenas 1,66 euros por año de servicio. Estás cocinando en un estándar profesional por el precio de un café al año. Su único punto débil, estéticamente es un producto de catálogo industrial. Líneas rectas, acabado satinado muy sobrio y cero concesiones al diseño moderno de colores. Está hecha para cocinar, no para decorar un perfil de redes sociales. Si subimos un peldaño buscando el siguiente nivel de retención térmica y versatilidad absoluta, para platos tradicionales de nuestra gastronomía, como los cocidos de larga cocción o los guisos de carne. Tenemos que hablar de las cocotes de hierro fundido esmaltado. Y aquí, frente a las carísimas opciones francesas de importación, que superan los 300 euros en el Corte Inglés, destaca una alternativa nacional impecable. Castell. Esta marca catalana, con profundas raíces en la fundición artesanal, ofrece piezas de hierro fundido con un control de calidad extraordinario. El hierro fundido esmaltado es el rey indiscutible de la cocina lenta. Una cazuela Castell de hierro retiene el calor de una manera que ningún acero o aluminio puede imitar, una vez que la olla se calienta. Acumula tal cantidad de energía térmica, que puedes bajar el fuego de tu vitrocerámica o gas al mínimo, y el guiso seguirá burbujeando con una constancia perfecta, ahorrando energía en el proceso. El esmalte interior que aplica Castell es vitrificado a altísimas temperaturas, lo que crea una barrera física protectora, que impide que los ácidos del tomate o del vino corroan el hierro, facilitando además una limpieza comodísima sin necesidad de procesos complejos de curado. Al tacto, es una pieza masiva. Una cocotte de 24 centímetros supera fácilmente los 5 kilos de peso. Esa masa física es su mayor virtud técnica, porque evita los cambios bruscos de temperatura al introducir alimentos fríos. Hablemos de números reales en euros. Una de estas cazuelas de hierro fundido de Castell se sitúa en el entorno de los 90 a 110 euros, dependiendo del distribuidor. Su durabilidad, al no depender de ningún recubrimiento plástico o químico degradable, es literalmente vitalicia. Si asumimos una expectativa de vida conservadora de 40 años, pudiendo pasar perfectamente a tus hijos en herencia, una inversión de 100 euros se traduce en un coste de 2,50 euros por año de servicio. Estás comprando una joya de la cocina que ganará solera con las décadas. Como desventaja honesta, hay que mencionar que su peso puede resultar excesivo o incómodo para personas mayores o cocinas con poco espacio de almacenamiento, y que requiere el cuidado básico de no sufrir golpes secos que puedan desconchar el esmalte exterior. Por último,
en la cúspide del menaje premium internacional, pero con una distribución sólida y oficial en España, a través de tiendas especializadas y plataformas de alta gama, se encuentra la marca belga de Meilleur. Fundada en 1908 y perteneciente en la actualidad al grupo Zwilling, de Meyers es considerada por los ingenieros metalúrgicos como el Rolls-Royce del acero inoxidable. Su línea icónica, la de Meilleur Atlantis o la gama Prolin, prescinde por completo del clásico fondo sándwich pegado que usan otras marcas. En su lugar, utilizan una tecnología de construcción de 7 capas, 7 ply, que se extiende desde la base hasta el mismísimo borde de la sartén o cacerola. Combinan capas de acero inoxidable con 3 aleaciones distintas de aluminio y una capa intermedia de cobre puro para lograr una conductividad térmica instantánea y milimétrica. Además, aplican un tratamiento electroquímico patentado llamado Silvinox, que altera la superficie del metal eliminando el hierro y las impurezas externas. El resultado es un acero que mantiene su brillo plateado original, inalterable durante décadas, resistiendo las huellas, las manchas de sobrecalentamiento y el ataque de los ácidos más agresivos, sin volverse jamás grisáceo. Los mangos están soldados mediante una tecnología láser tan limpia que el interior de la sartén queda completamente liso, sin remaches donde se pueda acumular grasa o suciedad, garantizando una higiene quirúrgica. El precio de Meilleur es, lógicamente, un reflejo de esta ingeniería extrema. Una sola sartén de la línea Prolin de 24 centímetros puede rondar los 240-280 euros en el mercado europeo. Parece una locura a primera vista, pero hagamos la matemática real del comprador con criterio. Esta sartén no se va a curvar jamás, no se va a desgastar y su estructura metalúrgica es indestructible bajo condiciones normales de cocina. Su garantía oficial es de 30 años, pero su vida real supera el medio siglo. Si calculamos un coste basado en 50 años de uso diario impecable para una inversión de 250 euros, el resultado es de 5 euros exactos por año de servicio. Es menos de lo que cuesta un menú del día barato al año para tener en tus manos la mejor herramienta de cocina que la ciencia metalúrgica puede fabricar hoy en día. Su único freno, más allá del desembolso inicial, es que debido a su exclusividad puede ser difícil de encontrar físicamente fuera de las capitales de provincia o de portales web muy especializados. Ahora, que ya conoces los secretos que la industria del menaje intenta esconder tras sus etiquetas brillantes, déjame darte las reglas de oro que debes llevar grabadas a fuego la próxima vez que pises el lineal de El Corte Inglés, MediaMarkt o busques una oferta en Amazon.es. Primero, confía en tus manos y no en los ojos. El peso sigue siendo el indicador más honesto de calidad metalúrgica. Si una cacerola grande de acero se levanta como si fuera una pluma, huye. Ahí no hay espesor ni retención térmica. Segundo, busca uniones mecánicas limpias o soldaduras por puntos de alta resistencia, huyendo de los embellecedores plásticos o mangos pegados con tornillos flojos que terminarán bailando a los 6 meses. Tercero, desconfía sistemáticamente de las palabras vacías de los creativos de marketing. Expresiones como recubrimiento innovador de partículas de diamante, tecnología espacial inteligente o edición especial de diseño a todo color suelen ser pantallas de humo para ocultar bases finas de aluminio de baja calidad y aleaciones, tipo 201 cargadas de manganeso. Un fabricante honesto no te vende humo de colores, te vende milímetros de grosor de pared, certificaciones de acero tipo 304 o 316 y garantías reales que se miden en décadas, no en meses. Además, en esta categoría de productos, la segunda mano es un terreno abonado para los compradores inteligentes en España. No dejes de mirar plataformas como Milanuncios o aplicaciones de proximidad, e incluso los mercadillos de antigüedades de los fines de semana. Una olla de acero inoxidable Lacor de hace 30 años, o una cazuela de hierro fundido que alguien vende por mudanza a 15 o 20 euros valen infinitamente más que cualquier juego completo de sartenes baratas de 40 euros de un hipermercado. El metal antiguo de calidad no caduca, solo necesita una buena limpieza para volver a brillar y rendir como el primer día. Y si compras en marketplaces online, asegúrate de que el vendedor sea la propia marca oficial o un distribuidor europeo autorizado para evitar las falsificaciones masivas de aleaciones baratas que imitan los sellos de calidad. El verdadero cambio de mentalidad que quiero dejarte hoy es este.
Deja de financiar la obsolescencia programada comprando menaje desechable cada 2 años. El dinero de tu presupuesto familiar vale demasiado como para quemar.